Los médicos ya no quieren ir a trabajar a las comunidades, les falta vocación. Hola, te saluda de nuevo tu amigo ginecólogo de confianza, el doctor Guerrero, y el día de hoy les voy a platicar cómo fue mi aventura trabajando en una comunidad en la sierra del estado de Nayarit. Esto sucedió ya hace algunos años, pero si quieren escuchar el chisme, quédense porque comenzamos. Y bueno, todo esto empezó allá por el 2007 más o menos, cuando yo terminé mi servicio social. Obviamente, en cuanto terminé, salí al frío de la calle porque no tenía trabajo. Pero para mi fortuna, alguien se fijó en mí y se dio cuenta de que yo trabajaba y bastante. Y me dio la oportunidad de un contrato en la Secretaría de Salud del estado de Nayarit. Este video sirve de homenaje para la doctora Araceli Hernández Peña, que desafortunadamente hace algunos días nos dejó en este plano terrenal debido a un accidente que sufrió trasladando una embarazada. Pero bueno, esa es otra historia. Una vez culminado mi servicio social, la doctora me dijo que si quería cubrir algunas guardias en el Hospital Integral de Acaponeta. Pues yo ante la necesidad dije que sí. Me pagaban no muy bien, pero pues era un sueldo que yo necesitaba en ese momento. Después se comunicó conmigo y me dijo que había un espacio, un contrato en una comunidad llamada San Pedro Ixcatán que pertenecía al municipio de Ruiz, que si me animaba. Y yo dije, a pegarle. Dinero es lo que ocupamos. Cabe mencionar que firmé un contrato en el que me pagaban aproximadamente 6,000 pesos a la quincena. Pero pues ante la necesidad no me quedó más que decir que sí, firmar, tomar una combi y lanzarme para la sierra de Nayarit. En esta comunidad había que atender a personas que eran mestizas, pero también había que atender a personas que eran de etnia cora, también había huicholes y de repente había de otras etnias que no me acuerdo cómo se llaman. Cuando llegué a la comunidad llegué sin un peso en la bolsa, pero afortunadamente hubo personas que se encargaron de mi alimentación, es decir, se ofrecieron para estar pagando mis alimentos. Ojo, esto lo pagaba la comunidad, o más bien creo que la persona que se encargaba o que se ofreció para darme de comer. Era una señora, a ella le apodaban la Cora, que desafortunadamente en este momento no recuerdo su nombre, pero si llega a ver este video, saludos, le agradezco un montón que me quitó el hambre. Esta comunidad contaba con un pequeño centro de salud en el que había habitaciones para que el médico se quedara a vivir allí, por lo tanto no tenía que pagar renta. Contaba también con una enfermera que ya tenía alrededor de 15 años laborando, así que se conocía a la comunidad de los pies a la cabeza. Y estuve laborando en esa comunidad por un espacio de 8 meses a un año, no recuerdo exactamente. Tengo que decirlo, en ningún momento sentí en peligro mi vida, ni tampoco sentí que hubiera inseguridad en la comunidad. Era un lugar, un pueblo tranquilo como cualquier otro, que sí, era bastante aburrido porque incluso en cuanto tú llegabas a cierta área de la carretera se perdía la señal. Y en ese entonces pues no había WhatsApp, únicamente era SMS y si tenías saldo podías. Y en esa comunidad pues ni así, porque no había señal literalmente. Y en la televisión únicamente había un canal para poder ver, que era el canal de las estrellas. Fue entonces que me hice fanático de la familia Peluche, que era lo que veía junto con las novelas. Y bueno, les voy a contar una de las anécdotas que viví cuando estaba ahí en esa comunidad. Resulta que pues yo iba a comer más o menos como a la 1 de la tarde, llegaba, ya me tenían la comida servida, afortunadamente, y pues hice lo que tenía que hacer, comer, y me regresaba a la clínica para descansar un rato y abrirla de nuevo por la tarde para consultar también. Pues ese día llegué a la clínica después de haber comido y me paré enfrente de la ventana que daba a la calle de la clínica y vi que a lo lejos venía una persona con una carretilla, pero me pareció muy extraño que de la carretilla colgaban algunas cosas que se movían. Y la veía que venía muy apurada esa persona, entonces me quedé viendo ahí por la ventana y de pronto me di cuenta que lo que colgaban eran un par de brazos y fue ahí que me di cuenta que pues mi descanso no iba a ser descanso. Después de unos 5 minutos de estar viendo que venía esta persona, pues llegó a la clínica y lo que traía era a una mujer. Era un señor con su hija que a ella le había picado un alacrán. Cabe mencionar que en la Sierra de Nayarit y en la de Durango, si no mal recuerdo, son los lugares donde existen los alacranes más tóxicos y que pueden acabar con la vida de las personas. Pues bueno, a ella le picó uno de estos alacranes y tenía una intoxicación por picadura de alacrán. Para acabarla de amolar, la enfermera pues no estaba, así que me tuve que rifar yo solito, canalizarla
y pasarle el suero antialacrán. Le pasé uno y la paciente no reaccionaba. Sí respiraba, tenía signos vitales dentro de lo aceptable, pero seguía inconsciente. Le pasé el segundo suero antialacrán y seguía sin reaccionar. Al cabo de, no sé, una hora le pasé el tercero y ya medio se movía, pero no reaccionaba del todo. En eso vi que entró un señor con un morralito que era el papá de la paciente que estaba intoxicada por picadura de alacrán, con un puño de algodones, y empezó a hacer como un tipo ritual paseándole los algodones por encima del cuerpo a la paciente. Yo me quedé viendo nada más sin decir nada, y en el otro extremo estaba la mamá de la muchacha. Cuando el señor se va con los algodones, yo le pregunto a la señora que qué estaba pasando o qué habían hecho. Y me dice ella, no, es que en los algodones capturamos la enfermedad, atrapamos la enfermedad y llevamos estos algodones con el chamán del pueblo y él se encarga de curarla a distancia. Para esto yo ya le estaba poniendo el cuarto suero antialacrán y la paciente ya estaba mucho mejor. Por pura curiosidad le pregunté yo a la señora, oiga señora, ¿y todo esto que hace el chamán del pueblo supongo que es gratis? Me dijo ya, no doctor, nos cobra 2,000 pesos por la atención de los algodones y por curarla, por supuesto. Me le quedé viendo, obviamente tiene uno que respetar los usos y costumbres que tienen las gentes en las comunidades, pero dices tú, oye, ya le pasé 4 sueros antialacrán. Pues no, al final de cuentas, quien acabó aliviando a la paciente fue el chamán y yo fui el que me gasté los sueros antialacrán. Honestamente, yo me la pasé muy bien en San Pedro Ixcatán. Tengo muy buenos amigos, gente que considero mi familia, gente que me dio de comer, pero tengo que decir esto. Todo el tiempo que estuve ahí, estuve batallando para que me pagaran. Porque sí, me pagaban 6,000 pesos por quincena, pero me los pagaban todos juntos a los 3 meses. Es decir, yo me aventaba 3 meses sin recibir un solo peso de sueldo de la Secretaría de Salud del Estado de Nayarit, y después de 8 meses de solamente recibir promesas, renuncié y me vine para Mazatlán. Desafortunadamente, muchas de esas comunidades no tienen médico por este tipo de circunstancias. Primero, uno tiene que abandonar su lugar de origen y hasta cierto punto sus comodidades para ir a trabajar en estos lugares tan remotos. Aunque cabe mencionar que San Pedro no estaba tan lejos, pero sí, el hecho de que ya no haya comunicación ya hace un poquito de merma a la hora de que uno quiere elegir esos lugares. Y también hay que decir, tenía compañeros que trabajaban en las caravanas de salud que llegaban a San Pedro Ixcatán. Ahí dejaban las camionetas, cargaban los medicamentos en mulas y se iban en mula hacia las comunidades más alejadas y de difícil acceso en la sierra. Pero bueno, la idea es, sí, es complicado que lleguen médicos a estas comunidades simple y sencillamente porque no cualquiera va a querer abandonar toda su vida para ir a hacerla en un lugar tan alejado y tan extraño para nosotros. Si llegaste conmigo hasta aquí en el video es porque te está gustando mi contenido y te lo agradezco de todo corazón. Sería genial que pudieras compartirlo. Si tienes algún tema del que quieras saber específicamente, me lo puedes dejar en los comentarios. Yo me voy, pero no sin antes recordarle el mantra específico de este video. Haz la diferencia. Hasta la próxima.